El debate hispano es presentado por cortesía de Innova, Business Consulting, Taxes, Payroll, Bookkeeping, profesionales bilingües a tu servicio. Tu éxito es nuestro negocio. Bueno, bienvenidos a este debate hispano, latinoamericano. Un lugar, un escenario que les trae a ustedes latinxtoday.com a lo largo y ancho de los Estados Unidos, conjuntamente con la Isla Magazine, desde la maravillosa isla de Carolina del Sur, aquí en Hilton Head, en el estado de Carolina del Sur. Nos encontramos con dos invitados muy especiales, que son personajes de nuestra comunidad, que han hecho un trabajo muy importante a lo largo de los años, aquí en los Estados Unidos y sin duda en sus países. Entonces voy a empezar presentándolos. Aquí, por este lado, tengo al empresario Mario Martínez. Bienvenido. Muchísimas gracias. Mario Martínez se ha destacado por ser un empresario en el Low Country, por trabajar en diferentes áreas durante más de 10 años en Estados Unidos. ¿Me corregirás? 17 años. 17 años ya. Y pues hoy nos está acompañando, sin duda ha participado también en algunos escenarios democráticos de participación popular. Con la población hispana, así que su opinión sin duda es muy relevante. Y también nos acompaña Federico Vic, quien es de Venezuela, un periodista, ha trabajado mucho en los medios de comunicación, análisis político y por supuesto su concepto será muy importante en lo que podamos pues observar y aprender de lo que está sucediendo en este momento, que estamos en una etapa crucial, ya muy próximos a lo que serán las elecciones del 3 de noviembre aquí en los Estados Unidos, donde la agenda de los Estados Unidos pues marca una pauta para Latinoamérica y pues para todo el planeta, por los intereses económicos y políticos. Así que bienvenidos, vamos a darle la entrada a esto y dice así. Bueno, en primer lugar, ¿con qué candidatos se identifican ustedes para las actuales elecciones en los Estados Unidos? ¿Quién quiere arrancar? Bueno, voy a arrancar yo porque es la diferencia entre los latinos. Muy yo bien. entiendo claramente que los latinos son en su gran mayoría, tienen una tendencia más hacia los demócratas y más hacia la izquierda. Sin embargo, yo represento el ala de la derecha y en este caso me inclino hacia el candidato Donald Trump. Y esta es una postura que ha venido ganando fuerza a lo largo de los últimos años dentro de toda Latinoamérica. Latinoamérica ha sido un continente gobernado por muchísimas décadas por la izquierda y sus efectos negativos se han visto ya desde hace unos años y muchísimo más marcadamente en estas últimas épocas. De manera que ha habido un renacer de esa visión y ese renacer pues vengo yo a compartirlo con todos ustedes aquí. Bueno, muchas gracias, Federico. Entonces, Mario, cuéntanos. Pues ya agarró el Colorado, me toca el giro, como dicen en las peleas de gallo. Bueno, yo definitivamente, no es que me identifique, pero creo que es mejor candidato Joe Biden. Y no coincido con lo que dice Federico, te lo digo así, con el hecho de que diga que la izquierda en Latinoamérica son izquierdas muy diferentes. O sea, la izquierda de Latinoamérica es una izquierda muy populista. La izquierda en Estados Unidos es una izquierda más progresista, más del tipo, es una izquierda tipo Suecia, ¿no? Es un liberal social, donde básicamente lo que hace es preocuparse por los derechos civiles, los derechos sociales, los derechos humanos, con cierta injerencia del gobierno, sí, garantizando que se respeten sus derechos. A diferencia de lo que hemos visto obviamente en Latinoamérica, que definitivamente es una atrocidad, y estoy totalmente de acuerdo, que no es la derecha que queremos, no es la izquierda que queremos ver. Es una izquierda más tirada hacia el comunismo, hacia la intervención total de un gobierno, ¿no? Es totalitarista, ¿no? A esa sí ya yo le saco la vuelta, ¿no? En mi caso, soy una persona mucho más moderada. Entiendo, digo, por cultura, simplemente como latinos somos conservadores, simplemente por cultura. Pero sí creo en la justicia social. Sí creo que
se le tiene que dar la oportunidad a la gente, que el gobierno puede ser una muy buena plataforma o es la plataforma más importante para que a través de las empresas se generen esas oportunidades, en lugar de pensar únicamente en el beneficio de unos cuantos. Creo que Biden tiene mucho más experiencia en manejar esos escenarios. Ya ha estado expuesto por muchos años desde senador, como vicepresidente de Trump. 47 años, dicen que son. Los que sean, pero tiene más que Trump. O sea, Trump lo único que me ha enseñado en estos años es que es un tipo visceral, un tipo berrinchudo, que lo que quiere es popularidad, nada más. Quiere likes, quiere retweets. Y en base a eso está gobernando, y realmente la imagen de Estados Unidos ante el mundo es de una forma muy absurda. Ven a Estados Unidos débil, ven a Estados Unidos realmente sin respeto, y más por las decisiones que ha tomado este presidente. Pero bueno, continuaremos más adelante, pero sí, prefiero a Biden como presidente que a Trump. Ya por lo menos, bueno, arrancamos el debate, sabemos las posturas, así que hay que empezar preguntando cuáles son los tres, pues ya que empezamos así y ese es el orden, pues cuáles son los tres temas que debería asumir el próximo presidente de los Estados Unidos, los tres temas más relevantes que debe preocuparse. Bueno, obviamente el principal tema es la economía. La economía debe ser reactivada, que después de esta pandemia mundial ha sufrido un golpe significativo que en Estados Unidos ha sido menos que en otras partes, porque hay zonas, Latinoamérica, pues ya sabemos que ha habido países que han permanecido en encierro total toda esta época, y eso traerá sus consecuencias en el futuro. Europa ha tenido serios problemas también, que en el futuro, sin lugar a dudas, se verá. Y acá, a pesar de que ha habido, digamos, una caída importante en los puestos de empleo y una caída importante en la economía, no es menos cierto que Trump, aun cuando se le critica muchas cosas, ha sido el campeón indiscutible de la economía. Ya se han mostrado unos repuntes importantes en la cantidad de empleos, y yo pienso que todo esto debe ser dirigido o debe continuarse para que el próximo año sea el año definitivo en el cual se pueda apuntalar ese crecimiento económico sostenido que se vio antes de la pandemia y que, bueno, en el futuro debe continuar. ¿Y cuáles serían esos otros dos? Bueno, tenemos que hacer, además de eso, tenemos que entrar en la parte de la salud. Yo pienso que este momento, esta pandemia, debe servir para hacer una reforma integral al sistema de salud. El sistema de salud estadounidense es un sistema que tiene muchos, digamos, hay mucha gente que no se siente representada, no se siente defendida dentro del sistema de salud. Yo mismo estuve hospitalizado por 10 días aproximadamente, y la cuenta fue una cuenta, digamos, significativa, como le puede suceder a cualquier persona que pasa por el sistema de salud. Esto no quiere decir, como lo comentábamos en otro día, que yo esté abogando por un sistema de single payer, como sucede en otras sociedades, porque es un sistema que también es terriblemente, digamos, tiene unas carencias significativas. Pero dirían en el ámbito de la derecha que hay que sostener, ¿no?, el sistema de la salud. Yo lo que digo es que nosotros debemos abrirlo más. Hay situaciones que cualquier persona puede observar. Por ejemplo, si tú quieres conseguir un seguro de salud en este estado, solamente tienes 2 opciones o 3 opciones. Esto no está abierto a que todas las compañías que están a nivel nacional puedan entrar. Eso me parece a mí un error tremendo, ¿no? Yo entiendo que hay gran parte de proveedores de salud que tienen unos monopolios que vienen desde hace muchísimos años. Esos monopolios hay que acabarlos. Hay que acabarlos. Yo creo en la libre competencia, y la salud no tiene por qué ser una excepción. Uno de los mayores problemas que nosotros podemos apreciar son los monopolios. Y los monopolios son generalmente generados desde el gobierno, porque el gobierno es el único que tiene la capacidad de hacer leyes o normas o generar beneficios hacia un grupo determinado, y que este grupo determinado finalmente
se enriquece groseramente, como todos conocemos, y en detrimento pues, de las personas. Así que yo creo que el segundo paso sería la salud, ¿no? Sí, o sea, como es corto el tiempo aquí, y el tercero, solamente nombrarlo. Mira, es que el tercero pueden ser muchas cosas, ¿no? Yo diría que hay que hacer una reforma importante en la educación en este país, en todos los niveles. Desde el nivel más bajo hasta el nivel universitario, que actualmente cuesta mucho. La Universidad Norteamericana es probablemente la más costosa del mundo y con resultados que dejan mucho que desear. Le damos la palabra a Mario. Bueno, bienvenido. Y esos tres temas que Mira, debe solucionar el próximo presidente de los Estados Unidos. Yo te lo voy a poner así. Depende mucho a qué grupo le estés preguntando. Hay prioridades diferentes, obviamente, entre los votantes, ¿no? Si me voy a la parte de los jóvenes te van a hablar acerca sí, de educación, te van a hablar acerca de salud, te van a hablar acerca del medio ambiente, que son tres temas importantes para ellos. En general coincido con Federico, yo creo que economía es número uno, hay que seguir viendo la forma de mantener, crecer y sobre todo prepararnos hacia una caída que es inminente y de hecho es sana, no es mala, es bueno que la tengamos. Es inteligente incluso que exista un retroceso, un ajuste en la economía, porque de esa forma también te ayuda a pensar, a reestructurarte y volver hacia adelante. Sí le voy a quitar todo el crédito a Trump acerca de la economía porque no es de él, no es de él, es de Obama. Le gusta a quien le guste porque cuando entró Obama decían que el desastre era de Obama, pero era de Bush. Pero bueno, cada quien, ya es como estás, es la que te conviene, ¿no? Pero la salud es importante. Yo sí creo que sería bueno que existiera algún tipo de servicio médico universal. Canadá lo tiene. Y no le pasó nada a Canadá, una de las mejores economías. Suecia lo tiene, no pasa nada. España lo tiene también. Sí, funciona muy mal. De España, pero el de Suecia y el de Canadá, no. El problema aquí, en cuestión de salud, son las compañías de seguros. Es el cáncer más grande que tiene este país. Entonces, pero bueno, eso es toda una historia, es todo un show. Creo que todo el mundo debería de sentirse seguro en un país como este, un país tan poderoso. De enfermarte y no tener el miedo de que voy a terminar endeudado, que voy a terminar arruinado porque me enfermé. Yo creo que no se vale. A pesar de que todo el trabajo tan fuerte que se, los impuestos que se pagan, es una economía tan impresionante que no deberíamos tener ese problema. El tercer punto, educación siempre es importante también. Digo, si no hay una reforma del sistema de salud, si no es más parejo, porque muchas veces el tema está simplemente en impuestos, está ligado a impuestos. Estamos en un estado que tú mencionabas, ¿por qué no hay más? Es un estado republicano, controlado de pies a cabeza por republicanos. Te lo digo, hace 2 años corrí para candidato y de todo lo que vi y aprendí es sorprendente. Sí, el problema no es aquí, en todos los estados. Bueno, estoy platicando de aquí. Aquí lo único que te puedo decir es que les importa más tener una chequera con números bonitos a tener el montón de gente muriéndose. Es más importante el papelito que lo que está allá afuera. Entonces, sí, esa es la parte del republicano que a veces yo nunca lo voy a entender, cuando el republicanismo de Lincoln era totalmente otro. Yo podría decir que los demócratas de Kennedy eran otros. Totalmente, y nadie ha ido cambiando, se han invertido los papeles totalmente. Si los ves, si los analizas, son otros. Pero bueno, el problema el cambio climático, que tampoco voy a entender por qué un republicano se niega a aceptar que es un hecho y se niegue a hacer algo. ¿Qué tiene de malo cuidar el planeta? Pues nada de malo. Yo creo que se cuida el planeta. De hecho, en los últimos resultados, Estados Unidos salió como el país que mayor avance ha tenido en cuanto a la reducción de CO2 y de otras sustancias que hacen daño al medio ambiente. Aun cuando el presidente Trump sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París. Uh-huh. Que el Acuerdo de París, por cierto, es un acuerdo que nunca se ha revelado totalmente. Estos acuerdos internacionales
generalmente no se revelan, les ponen nombres muy bonitos, dicen que son una maravilla, que vienen a proteger el medio ambiente, pero no explican, por ejemplo, cómo ahí Estados Unidos tenía muchísimas obligaciones de costos inmensos, y el objetivo final aparentemente era que la temperatura se redujera apenas 0.1 grados en 100 años, tal vez. No se hablaba, por ejemplo, que China no tenía casi ninguna restricción bajo ese Acuerdo de París, cuando China es uno de los países que sabemos nosotros es uno de los mayores contaminantes del mundo. El mayor. O el mayor contaminante. Entonces, ese tipo de acuerdos, que son acuerdos multinacionales, suenan muchas veces muy bonitos, pero traen grandes problemas, o traen regulaciones internas que muchas veces la gente no los conoce. Y normalmente son dañinos para la sociedad. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo de casos que yo pude tener acceso en Latinoamérica, y era que cuando se hacían los llamados tratados de libre comercio. Tú hacías un tratado de libre comercio con otro país. Y entonces en el tratado de libre comercio, a mí me parece que el tratado de libre comercio debe ser lo más sencillo del planeta Tierra, porque tú lo único que tienes que hacer es eliminar las leyes que dificultan el comercio entre dos naciones. Porque nosotros lo que tenemos, por ejemplo, en Latinoamérica, son leyes que dificultan el comercio. Entonces, cuando tú veías esos tratados, resulta que los tratados siempre tenían condicionantes. Yo voy a darle a usted una cuota de tanto en flores, pero usted tiene que modificarme que en el primer año de bachillerato se tiene que enseñar esta materia que está aquí. Entonces, todos esos tratados tienen casi siempre un veneno. Tienen casi siempre algo por algún lado. El Tratado del Pacífico, que fue el que rechazó Trump recién empezando su presidencia, era algo así como de este tamaño, de hojas. Yo me imagino que eso, para leerlo o profundizarlo, debe ser imposible. Uh-huh. Eso no es el tipo de tratado que se debe llegar. Un tratado de algo, o de comercio, o de otras razones, o como este Tratado de París, deben ser tratados mucho más específicos y deben ser iguales para todos. Nosotros no podemos exigirle más a un país que a otro, debemos exigirle a todos. Si todos vamos a tener límites, todos debemos tener límites. Bueno, fluye el debate. Hay una réplica acá. Claro, totalmente. Pues que el Tratado de París prácticamente es ponernos de acuerdo cómo vamos a salvar el planeta. No se trata de que te voy a regular más a ti que a ti. Quienes participan. El hecho de que Trump se haya salido, no porque se salió, entonces mejoró el medio ambiente en Estados Unidos. Eso no tiene nada que ver. El tipo se sale por capricho nada más. Y esa es la parte. El hecho de participar y liderar, sí, pues entonces guardemos el dinero en la cartera y que se pudra el mundo. Cuando eres líder, cuando eres el líder del planeta, tienes que estar ahí. Tienes que estarte asegurando de que todo se esté haciendo bien, si te interesa. Si no te interesa por un tema económico, porque prefiero agarrar el dinero y ponerme a bombardear lugares, porque pues, al final del día este país en lo que más invierte es milicia, porque necesita tener su lugar en el mundo. Bueno, Trump ha sido el que menos ha atacado y bombardeado otros países, ¿no? De hecho, es el único presidente que en su primer mandato no ha declarado una guerra. Porque no ha habido guerras. Bueno, pero lo ha podido hacer. Pero sí te mandó una bomba ya no sé dónde para decir, mira qué malo soy, pum. Ya vamos a hablar de esos temas, a ver, bueno, que se va poniendo caliente. Pero bueno, estos serían, yo creo que coincidimos los dos en que sería el tema de educación, salud y... Tenemos economía, salud y educación. Temas en que se coincide que le tocará al próximo huésped de la Casa Blanca abanderar. Lo otro, entramos a hablar un poquito de los temas que empieza a impactar a la comunidad hispana, y siempre lo ha sido, y sobre todo a quienes han construido este país, porque es un país de migrantes. Uh-huh. ¿Cómo consideran que puede Estados Unidos mejorar las relaciones frente a los problemas migratorios, pero sobre todo provenientes de Latinoamérica? Yo le cedo mi espacio al compañero para que empiece. Ok, yo no creo que Estados Unidos sea responsable de la migración en nuestros países. Yo creo que los países latinos tienen su propia responsabilidad, definitivamente. Si tú generas oportunidades, vos lo mismo, cualquier gobierno debería ser el detonador de sus propias oportunidades y evitar que la gente se vaya. Yo te puedo asegurar que toda la gente que está aquí
en los últimos 30 años, vamos a ir, y me puedo ir más atrás, pero vamos a hablar de 30 años, emigró a Estados Unidos por necesidad, no por voluntad. No porque simplemente dijo, ay, se me antoja más comer hamburguesas y no tacos en casos mexicanos, ¿no? Están aquí por necesidad. ¿Por qué? Porque en su país no encontró las oportunidades. Porque su país está lleno de corrupción. Porque en tu país, si no conoces a fulano de tal, que es compadre de no sé quién, que me puede dar entrada, entonces no hago nada y no soy nada. Tengo que comprar el lugar de trabajo. Tengo que pagar para que me dejen trabajar. Con el tema, por ejemplo, en México, el tema del crimen organizado es horrible. O sea, no te dan oportunidad de nada. Y digo, y ahí sí le sigo rascando, bueno, el crimen organizado que tiene que ver con Estados Unidos, con dinero sucio para financiar, ya nos vamos a otro tema. Pero no creo que Estados Unidos sea el responsable o que tenga ninguna responsabilidad por el hecho de que la gente emigre acá. Sí creo. ¿Y qué tal el proceso de inmigración? ¿Cómo se considera eso? Sí creo que hay una necesidad tremenda de mano de obra. No necesitamos, y hablo de gente de trabajo rudo, ¿no? Hace falta esa gente. El proceso, lo que pasa es que hay dos cosas. Yo soy de los que creo que sí hay que seguir la ley, pero también creo que se le debería dar esa oportunidad a la gente. Si tú sacas una encuesta ahorita y ahí te va, del lado demócrata, todo el mundo pelea el voto, el registro, la ciudadanía. Yo formé parte en el 2010-2011 de lo que fue el equipo de trabajo con el Gang of Eight, el grupo de esos 8 senadores que querían pasar la reforma migratoria. A mí me tocó ir a representar a las 2 Carolinas en esa sesión de trabajo con ellos. Y algo que sonaba mucho era el tema de que el demócrata decía, quiero sí o sí la ciudadanía, el camino a la ciudadanía. A mí como demócrata me parecía absurdo, porque mi gente lo que quiere es un estatus legal. Mi gente lo que quiere es trabajar, poderse identificar, pagar impuestos y poder ir a visitar a sus familias. Si no le quieres dar la opción del voto, no le importa. Entonces ahí es donde realmente existe el debate. Hay un debate en quién puede tener mayor poder el día de mañana y no están pensando realmente en el bien de la gente y el bien del país. Por eso es que está tan en un candado todo este tipo de negociaciones, porque al final es con quién se queda con el poder. Bueno, como sabemos es un tema tan delicado, pues damos un poco más de tiempo. Yo tengo que decir que coincido absolutamente con la postura de Mario. Yo estoy seguro que muchos del lado demócrata no van a coincidir con la postura que Mario acaba de plantear, pero yo coincido con él. Estados Unidos no es responsable de las tragedias que ocurren en todos los demás países. Es cierto que hay esa visión que tiene Mario de que debería legalizar el estatus, digamos. Sí, claro. Es algo mucho más importante que un camino a la ciudadanía, y yo coincido absolutamente en eso. Nosotros debemos tener un camino de la legalización del estatus de la gente que ya se encuentra aquí, de gente que tiene además 20 o 30 años, o sabrá Dios cuántos años. O el caso de los DACA, digamos, que no conocen otra... Yo pienso que debe haber una legalización de estatus. De ahí hacia el camino a la ciudadanía, la verdad es que yo no lo veo tan claro, pero sí pienso que la gente debe tener un estatus legal el cual le permita funcionar de una manera más adecuada dentro de este país. Claro. Por otro lado, sí creo que la manera que Estados Unidos puede ayudar a otros países es bajo la promoción, y me refiero a promoción, mucho más abierta del capitalismo y del libre mercado, que es lo que ha hecho florecer muchas economías, ¿no? Nosotros en Latinoamérica lamentablemente nunca hemos tenido una sociedad abiertamente capitalista o abiertamente libre mercado. Tenemos sociedades cerradas, tenemos mercados cerrados, tenemos mucho mercantilismo, que es lo que ha enriquecido a algunos grupos de personas, logrando la pobreza generalizada del resto. ¿Y cómo logramos eso? Porque esto va con la siguiente pregunta, que básicamente es, ¿cuál se considera que será el escenario precisamente para Latinoamérica? Sucediendo, por ejemplo, en este momento estamos viendo el caso de Venezuela, el caso México, el caso Nicaragua, el caso Cuba, probablemente qué va a pasar acabamos de ver las elecciones de Bolivia, sí. ¿Qué va a pasar nuevamente con Bolivia? Y bueno, incluso hasta Colombia, una de esas naciones que
ha construido tratados de libre comercio, pero ¿cómo se construye finalmente ese tema? Ahora, es que el asunto es el siguiente. El socialismo se encuentra en las leyes. Nosotros tenemos leyes en Latinoamérica en general, que casi todas parecieran calcadas, parecieran que se copiaron un país del otro, pareciera que todos son iguales. Y son normativas exageradamente engorrosas, exageradamente complejas, que llevan a tener un Estado hipertrofiado, que lo que genera es una corrupción horrorosa y un sistema clientelar que ha arrasado con países enteros. Yo, digamos, tengo un poco más de experiencia en el caso venezolano y probablemente en otros casos Mario tendrá más de conversar del caso mexicano, que es el que lo tiene él mucho más cercano. Muy interesante conocerlo, por ejemplo, por el qué puede pasar con Venezuela y en el caso mexicano, ¿qué está pasando con México en este instante? Mira, lo de Venezuela, aparte de la tragedia humana que ya ha significado los 5 millones de migrantes que han salido de Venezuela, y que probablemente ahorita cuando se reabran las fronteras saldrán unos millones más, porque la situación, lejos de arreglarse, se ha ido empeorando de maneras espantosas. Además de esa tragedia social y humana, hay un problema de terrorismo. Hay un problema de terrorismo que se está gestando dentro del país. Hay células, digamos, de Medio Oriente que han estado entrenándose y han estado haciendo nido dentro del país. Las guerrillas colombianas tienen su segunda patria dentro de Venezuela. Y digamos, se ha configurado el narcotráfico, pues no hablemos, ¿no? Combustible. La gran mayoría del narcotráfico sale desde Venezuela. Entonces se está generando un problema regional. Esto ya no es un problema de Venezuela, que ya de por sí es grave, es terrible. La tragedia humana es espantosa. Pero se está configurando un escenario regional que nos puede llevar a situaciones de guerra. Y eso yo creo que mientras más rápido se logre atajar, menor será el inconveniente hacia el futuro. ¿Qué opina Mario? Y sobre todo también que nos regale esa opinión. Obviamente todos hemos sido testigos de lo que ha sucedido en Venezuela y totalmente es una tragedia. Siendo un país tan rico, que haya sido tan abusado en los últimos décadas. Es tremendo, pero vaya, quien es de Venezuela, quien ha estado viviendo, quien ha salido de Venezuela son los mejores que pueden hablar. Uno desde fuera dice sí, qué mal, pero quien ha estado ahí lo ha vivido, la historia es totalmente diferente y la sensibilidad es totalmente otra, ¿no? Entonces eso sí hay que respetar la opinión de los venezolanos en cuanto a eso y escuchar y aprender, sobre todo. En cuanto a México, bueno, yo tengo 17 años que vivo acá. Para mí el bufón que existe hoy de presidente, eso es lo que es. Sé que hay mucha gente que está viendo ahorita que viven acá y son partidarios de él, y son gente que lo admira y dice que es lo máximo. Realmente es cuestión de hacerle una crítica, pero un poquitín nada más profunda, y se dan cuenta que no es más que un payaso y un populista. Eso es lo que es. Creo que lo que ha sucedido en Latinoamérica y sobre todo en el caso de México es que hubo un hartazgo de este abuso, de esta explotación, de este triunfalismo político, del que el que es político ya la hizo, el que es político ya ganó, ya es millonario. ¿Por qué? Porque el político es importante, el político puede hacer lo que sea, el político se va a enriquecer en 3, 6 años, el político de ahí va a tener otro puesto más y va a hacer una carrera ahí. Por lo tanto, es importante ser amigo del político. El político hay que verlo bien, hay que hacerle de caravana. Cuando es un servidor público, cuando es un tipo que tiene que responder a ti, que su trabajo es administrar los bienes del gobierno a favor tuyo. Y ahí es donde tenemos el problema. Es un problema cultural, es un problema generacional. Que las nuevas generaciones, hasta que no lo entiendan y vean, que el que tienes ahí enfrente sentado, hablando en la televisión o legislando, trabaja para ti. Hasta que no entendamos eso, no va a cambiar. Yo lo he visto aquí, que he tenido la oportunidad de sentarme con gobernadores, con secretarios de Estado, candidatos presidenciales, expresidentes, y nunca he tenido un problema de acercarme, sentarme con ellos y platicar, y cómo estás. En México,
ir a ver al delegado de seguridad pública del pueblito tal. Uy, no, señor Dios. Y todos, si no van a dejar, o sea, ellos no me van a poder negar esto, todos lo ven como, es mi compadre, es mi amigo, es un orgullo. Es tu gato, perdón que lo diga de esa forma, pero trabaja para ti. Tú no trabajas para él, tú no le debes nada a él. Y ese es el gran problema que tenemos, que hubo tantas generaciones, incluyendo la mía, que creía que el señor político es importante. Trabaja para ti. Hasta que no entendamos eso, no le vamos a poder dar vuelta a las cosas. De que el político poder de servir. Exacto, es eso. Exactamente. Es una cosa que aquí sí se da. Aquí, que yo estaba compitiendo, que toda la gente, ¿qué pasaba conmigo? Me decían, si ganas, ya lo hiciste, ¿no, papá? Si yo gano, voy a tener un sueldo de $10,300 al año. Ese es el sueldo. Y lo haces para demostrar que tienes un interés por tu comunidad y por tu estado. Y te puedes ir eligiendo y puedes subir y puedes ir a postularte para algo más grande. Sí, ya federal es diferente. Pero aquí, pregunten cuánto gana el alcalde. ¿Cuánto gana un alcalde de un pueblo de allá? El problema es ese, el triunfalismo político, el que creemos que son intocables, que son lo máximo, lo mejor que puedes tener. Entonces, hay un hartazgo, precisamente, que toda esta gente se enriquece, como dice Federico, muchos serán unos cuantos, enriquecen, los demás pobres, la gente dice no es justo, no se vale, entonces salgo y voto en contra de eso. Pero votas contra el tipo que viene y te endulza el oído diciéndote que sí, va a estar contigo, te voy a ayudar, te voy a regalar y voy a generar parásitos. El gobierno se mete, controla absolutamente todo y entonces tenemos los caos que hay ahora. ¿Y qué? Y ellos siguen enriqueciéndose. Y en ese camino, ¿cuál sería el camino que debería tomar, por ejemplo, si Biden llega a ser presidente frente a Latinoamérica? Es que vuelvo a lo mismo. O sea, no es problema de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene ni Biden ni Trump tendrían por qué estarse preocupando. Sí, hay una preocupación porque hay se dice que si Estados Unidos no toma el liderazgo, lo toma China o lo toma Rusia. Digo, hoy por hoy, a México, te hablo de México, por ejemplo, le conviene estar con Estados Unidos por un lado, a estar, de hecho, hoy por hoy compite con China en mano de obra y productos. No, sí. Hay un detalle, nosotros en Latinoamérica generalmente todos los países se quejan y hablan del Estados Unidos imperialista y dicen que Estados Unidos se involucra en todo y que es la policía del planeta Tierra y etcétera, y etcétera, etcétera, y se quejan constantemente. Pero entonces cuando Estados Unidos no interviene, se quejan el doble. Yo coincido con Mario, Estados Unidos no tiene que intervenir directamente en ninguna economía, digamos, el problema de Estados Unidos es Estados Unidos. Eso no quiere decir que Estados Unidos no pueda ser un multiplicador de buenas políticas económicas, por ejemplo. O no quiere decir que Estados Unidos no pueda hacer un mayor trabajo en, digamos, no permitir que dineros corruptos que salen de Latinoamérica terminen en Estados Unidos. Ese tipo de políticas deben ser reforzadas. Sí, y fomentar el comercio entre estos países. O sea, definitivamente, sí, a ver, yo consumo esto, tú lo produces, ¿por qué no? Te compro a ti, yo produzco esto y tú lo consumes. Vaya, los son tratados, o sea, esos acuerdos comerciales. Por ahí creería yo que es la mejor forma más sana de poder ayudar a las economías. Yo te voy a poner un ejemplo. En Brasil, cuando tú vas a comprar un licor, el licor tiene 90% de impuestos. 90% de impuestos. O sea, el precio del licor es 10%, el 90% del impuesto. Cuando tú vas a comprar un carro, estamos hablando de situaciones similares. Hay países donde se habla de 100, 200, 300% de impuestos. Entonces, con ese tipo de impuestos, de realidades arancelarias y de producción, es imposible que un país se desarrolle. En Argentina, los que producen la soya, los exportadores de soya, les quitan el 70% por exportar. Famoso en Argentina. Lo cual, bueno, cuando yo era joven, que le cobrara impuestos a alguien por exportar era algo que nunca se había escuchado. Digamos, a ti te cobraban impuestos por ventas, por enriquecimiento, pero por exportar. Bueno, en Argentina te cobran 70% por exportar.
y de 70 plus, ¿no? Porque a veces se les pasa la mano y dicen, vamos a cobrar el 90. Y después de ese 10% que queda, tiene que pagar todo y después tiene que también pagar impuestos por ese 10%. Entonces, digamos, es un sistema perverso. Un sistema perverso que ha venido construyéndose año tras año tras año. Que lo que hace es alimentar un estado hipertrofiado, como decía anteriormente, el cual no hace sino crecer y demandar mayor cantidad de impuestos. Y demandar y atacar más el sistema productivo. Entonces es un círculo vicioso que va destruyendo los países y estamos viendo las consecuencias de eso. Pues bueno, aquí estamos analizando todo este tema geopolítico, que sin duda pues Estados Unidos, como bien lo hemos escuchado acá, juega un papel trascendental. Y miren qué importante las opiniones de lado y lado. Pero metiéndonos a los temas internos de los Estados Unidos, siendo pues nosotros migrantes, ¿existe o no existe la sensación o existe o no el racismo en los Estados Unidos? Mira, en todo país hay racismo. No existe un país sobre la tierra donde no haya un nivel de racismo. Ahora, yo creo que Estados Unidos no tiene como política el racismo. ¿Hay individuos racistas? Sí los hay, como lo hay en todas partes del mundo. Pero yo siento que Estados Unidos es probablemente uno de los países menos racistas con toda seguridad. En el caso Trump, dice la gente que se ha levantado otra vez esa hegemonía blanca. A mí no me parece eso, y yo siento, digamos, que forma parte más de una campaña que de una realidad. Yo no siento que haya un aumento de racismo. No parece ser ese el caso, no parece ser el caso en los rallies que hace Trump, digamos, se ve gente de todos los estilos. Hay grupos pro-Trump de latinos que han ido creciendo. El apoyo entre los afroamericanos ha ido creciendo. Digamos, no, yo pienso que la raza o el racismo se utiliza a veces, se explota como digamos, como una carta que le dicen aquí, la carta del racismo. Y realmente nosotros, aun cuando, repito, es posible que haya individuos racistas, pero no es una política dentro de Estados Unidos, y en general Estados Unidos para mí es el país menos racista que hay. Ciertamente menos racista que cualquier país latinoamericano. ¿Qué dice la demócrata? Yo creo que si no existe una igual, coincido, no es una política racista, sí hay conductas racistas definitivamente. Sí existen estos grupos que son racistas y se le ha dado mucha promoción. Yo no sé si porque sea noticia. Lo que sí es una vergüenza que Trump no condene esos hechos. De igual manera que cuando hay grupos de extrema izquierda que hacen sus destrozos, que se deben de señalar y condenar, porque de eso sí he visto que sí lo hace, pero cuando se trata del otro lado no lo hace, es más cuidadoso. Entiendo también que es una estrategia política para él. ¿Por qué? Porque esa gente fue la que sacó del bosque de todas partes que salió a votar. Esa fue la realidad. La gente que no votaba la empoderó a través de esta retórica de división y de odio y de miedo. Eso es lo que hizo, y eso fue lo que sucedió. Ahí está, y nos podemos regresar, podemos ver línea por línea y quiénes votaron, y la reacción fue esa. El discurso general de Trump se dirige hacia todos los americanos. No hay un momento en el cual él diga, este discurso va dirigido hacia los blancos, hacia los latinos, hacia determinado grupo. Siempre se habla acerca de los americanos y el crecimiento del país como nación. Ok, por eso el señor 80% de su tiempo lo pasa con Fox News, ¿verdad? Bueno, probablemente. No más. No, yo no lo sé. Yo no tengo esa estadística. Yo no tengo la estadística de 80%. ¿Cuándo has visto a Trump en CNN? Bueno, yo pienso que lo pasan mucho en CNN para criticarlo, ¿no? Y probablemente le hacen más propaganda de la que debería hacerle. ¿Cuándo lo has visto sentado hablando en CNN? No sé. Bueno, yo te puedo decir que ha sido como 4 veces en los últimos 4 años. Bueno. Pero Fox, ahí está. ¿Cuántas veces ha ido a Fox? ¿Cuántas veces ha querido? Bueno, pero ¿cuántas veces han sido esas? No sé, probablemente una vez cada 3 meses está ahí. Okay. Bueno, pues muy debatido este tema. Bueno, ¿qué pasa entonces? No, a lo que voy es esto, que en Estados Unidos
Lo que sí tiene un clasismo muy obvio, o sea, muy descarado. El hecho, por ejemplo, que te ven latino, y hablo por pues, la comunidad, ¿no? Pero no es porque te vean latino, es por cómo te comportes, hablas y vistes. Es porque te critican mucho. Si te Pero eso hacen es menos. universal. Eso sucede en todas las sociedades del planeta Tierra. No existe una sociedad en Colombia, en Bogotá. ¿Cómo se trata a los bogotanos del sur y los del norte? O sea, hay una marcada separación. Prácticamente se puede tirar una línea y separar Bogotá por la mitad y los habitantes de un lado y los de otro. O los habitantes de la capital y los habitantes de adentro. Todos los países, en Alemania es exactamente igual. En Alemania funciona y funciona muchísimo peor que aquí. Y yo repito, todos los países del mundo tienen un nivel de racismo. Y nosotros debemos, yo estoy de acuerdo, debemos luchar para que ese racismo cada vez sea menos y cada vez disminuya. Vaya, pero mi punto no era en contra o una condena hacia el clasismo, simplemente creyendo yo que lo que muchas veces se confunde con un racismo es simplemente un clasismo. Es un tema de apreciación. Hay algo importante y precisamente pues esta ha sido una de las elecciones donde Latinoamérica ha jugado un papel trascendental. En los discursos presidenciales hemos visto hablar de ciertos países latinoamericanos. ¿Es cierto que Biden es peligroso para Latinoamérica como lo tildan algunos opositores? ¿O Trump es una amenaza para el mundo de acuerdo a las políticas que ha venido trabajando? No, yo creo que ninguno de los dos. O sea, yo creo que Trump no creo que sea peligroso para el mundo. Es más, no creo que Trump sea peligroso en ningún sentido. O sea, en todo caso podría ser un poco irresponsable. Y me refiero a la forma en cómo toma las decisiones y lo que llega a decir, la forma en que se llega a expresar. Irrespetuoso sobre todo. Que definitivamente eso de alguna forma debilita a Estados Unidos, pero no, el mundo no creo que esté amenazado por Trump de ninguna manera, y Latinoamérica con Biden tampoco, realmente, vuelvo a lo mismo, ese es un problema in-house, no es allá afuera. Claro, las relaciones internacionales, las relaciones con otros países sí son importantes, siempre han sido importantes para cualquier país, no nada más para Estados Unidos. Estados Unidos juega un rol central, primera fila, claro, porque es la economía que es. Sin embargo, tanto como marcarlo como un peligro, no lo creo, ninguno de los dos. Y dicen que Biden, pues detrás de Biden hay ciertos empresarios como muy socialistas, etcétera. ¿Qué decir de eso? Nos vamos a ir de parte de Trump también con los Koch brothers y todos esos. Digo, pues hay intereses en todos lados. Yo creo que el poder realmente está atrás de la silla, no en la silla. Y no es de ahora, siempre han estado ahí. Es gente que mueve hilos, gente que empuja. Pero Estados Unidos es un país donde el lobbying, el cabildeo, el dinero en la política es válido. Entonces no hay que sorprendernos de que, oye, quiero que pase. Gran diferencia con Latinoamérica, ¿no? Que en Latinoamérica eso es un pecado. Sí, es un pecado, pero sin embargo lo haces. No, se hace y aparentemente es ilegal, exactamente. Ahora, ¿qué dice la republicana? Digamos, Biden en sí, yo tampoco lo veo como un peligro. Sin embargo, la persona que a mí sí no me gusta y que me gusta mucho menos los que están con ella es la candidata a vicepresidenta. Kamala Harris. Kamala Harris tiene un grupo, digamos, ¿no? Que se ha demostrado un grupo extremista en la izquierda, en la parte izquierda. Ese grupo obviamente es el que está o tiene una gran fuerza en el Partido Demócrata porque ha logrado colocarla a ella como candidata a vicepresidente. Aun cuando ella en las primarias no tuvo mayor apoyo, no fue la candidata que tuvo más, digamos, más llegue o más pegue, fue inclusive de las primeras que tuvo que salirse de las primarias, y sin embargo llega a ser candidata a vicepresidenta. Biden es una persona de edad avanzada, con signos aparentes de ciertas debilidades, lo cual pudiera llegar a pensar que en algún momento Kamala Harris ocuparía esa silla. Eso yo creo que debe preocupar más a los compañeros demócratas del centro, como es el amigo Mario aquí. ¿Alguna réplica ahí? Mira,
Yo de Kamala Harris no sabía nada, no la tenía yo en el mapa hasta que fue candidata. Me pareció una mujer agresiva en su approach con los demás candidatos. Ahora sí estoy sorprendido que la hayan escogido a ella. No sé si están buscando el tratar de llegarle a más gente por el tema demográfico, mujer de color con el blanco y tratar de agarrar más gente. Yo no creo que sea la mejor combinación. Sin embargo, es lo que hay y es con lo que hay que trabajar. Ese es el problema. Entonces, pero bueno, que tampoco del otro lado que seamos los mejores. Bueno, a Cristiano Ronaldo y a Messi ahí jugando, lo que pasa es que del otro lado nosotros no decimos es lo que hay, sino los candidatos que están son los candidatos que la gente mucha gente quisiera a Pence más como presidente. Probablemente, y a lo mejor lo tenga en el 2024. No creo que tenga el punch. Amanecerá y veremos. Hay camino por recorrer para allá. Pero bueno, el 3 de noviembre está a la vuelta de la esquina. ¿Cuál es el mensaje para la comunidad hispana? ¿Quién arranca? Aquí. Mira, la comunidad hispana es una gran comunidad dentro de Estados Unidos. 32 millones de ciudadanos hispanos habilitados a votar. Bueno, yo pienso que los hispanos debemos empezar a romper un poco la tradición de votar con el corazón y empezar a votar con la mente, empezar a votar con lo que nosotros pensamos, no con lo que sentimos. Nosotros en Latinoamérica tenemos la tradición de votar porque alguien me cayó bien, porque habló bonito, porque viste el carro que trae, porque viste cómo acompaña. Pero gente que a veces tiene muy pocos resultados. Esa ha sido la historia de Latinoamérica. Nosotros en este momento, en esta elección que viene, es importante que los latinos piensen bien, sientan bien qué es lo que han recibido. Los latinos sienten que durante estos 4 años de presidencia su vida ha mejorado. Todos los indicadores dicen que sí. El menor desempleo en la historia de los latinoamericanos, el mayor crecimiento económico, etcétera, etcétera, etcétera. Esta semana salió una encuesta de Gallup que se hace desde la presidencia de Jimmy Carter, en la cual se le pregunta, digamos, una muestra generosa, cuál es su opinión o cómo se siente mejor de antes de que empezara la presidencia. O sea, cómo siente que su situación ha mejorado o está peor de cómo empezó la presidencia. Esa pregunta se hizo siempre en los midterms, digamos, para los momentos para la reelección. Y se encontró que generalmente cuando las votaciones eran inferiores al 40%, el candidato no era reelegido. Cuando George Bush padre se hizo la encuesta, sacó algo así como 38% y no fue reelegido. Cuando Carter se hizo la primera, sacó algo por el estilo, no fue reelegido. Todos los presidentes que sacaron por encima del 40% fueron reelegidos. Obama tuvo el 47% en su momento y fue reelegido hace un momento. Bueno, ese es el resultado que acaba de salir. Acaba de tener un resultado, inclusive en medio de la pandemia, inclusive en medio de las situaciones que tenemos, de un 56% de personas que dice que está mejor ahora que antes de empezar el gobierno. Entonces, ese es el mayor porcentaje que se ha medido desde que empezó este tipo de encuestas. Ya veremos si esa teoría pues se va a repetir. Amanecerá y veremos. Por el lado demócrata. La realidad es que es mucho más sencillo reelegirse que ponerte a uno nuevo. Correcto. Eso es una realidad, lo que dice Federico es totalmente cierto. Han sido muy pocos los presidentes que nos han sido reelectos. ¿Está la posibilidad? Sí, siempre existe la posibilidad de poderle darle vuelta y dar la oportunidad a la alternancia, en este caso ser el Partido Demócrata, a hacer el trabajo. Yo lo único que puedo decirles a todos es de que si pueden votar, lo hagan. Creo que es importante. No voy a decirles voten demócrata, voten republicano, voten como quieran votar, pero lo importante es que haya una participación latina, que ese número de participación suba, porque hasta que no seamos representativos en votos, no van a voltear a escuchar nuestras necesidades. Hoy por hoy podemos estar hablando todo lo que quieras,
de la economía, de esto y lo otro, y estamos todos en el mismo barco y lo sufrimos exactamente igual. Brincamos a Latinoamérica, no estamos allá, estamos acá. Pero hasta que no estemos contando en las urnas, no importa el partido que sea, no se nos van a venir a sentar enfrente, nos van a decir, señores, ¿qué necesitan? Porque quiero tu voto. Entonces, yo quería que pase lo que pase, digo, ya llevo 4 años con Trump, otros 4, pues bueno, no me va a pasar nada. Eso es importante, es un buen mensaje, que es un mensaje importante. El mundo no se acaba. Gane uno o gane otro, el mundo no se acaba, este país no se acaba. Y como latinos debemos seguir trabajando, cada uno con las visiones y experiencias que tenga, pero debemos continuar. Y esto debe servir como un ejemplo que nosotros no estamos en guerra. Nosotros no debemos ver hacia el otro bando como un enemigo. Debemos ver a la otra persona como alguien que tiene unas opiniones diferentes, pero todos somos latinos y todos estamos en este barco, como bien lo dice Mario. Sí, no, y antes de que te mueras, una última cosa, yo nada más quiero decirles que hay elecciones muy importantes que pocas veces le ponemos atención. Tenemos elecciones a Senado entre Lindsey Graham y Jamie Harrison, que es una elección muy importante, está muy cerrada. Yo creo que esa hay que ponerle atención. La otra es la de esta niña Nancy Mace y Joe Cunningham para el Congreso. Esas dos yo creo que son, para nosotros en Carolina del Sur, las más importantes porque tienen un impacto más adelante en la vida de nosotros. Carolina del Sur no decide al presidente de los Estados Unidos. O sea, para eso está la Florida, Texas, California y otros estados con mayor número de votos electorales colegiados. Importante, pues, por ejemplo, que nos ven en Latinoamérica, y es exactamente, los colegios electorales, pues básicamente tiene una filosofía y una lógica, y es de que se ganan los estados. Uh-huh. Entonces, en últimas, pues sabemos lo que sucedió hace 4 años, Hillary Clinton tuvo mayor voto popular, pero no ganó en todos los estados. Bueno, eso sé porque esto no es una democracia absoluta, sino una república constitucional y tiene su estilo desde su fundación. ¿Sí? Y el voto colegiado tiene su razón de ser, que pudiéramos hacer otro programa para explicarlo, porque en Latinoamérica no se entiende muy bien cómo funciona este sistema del voto colegiado. Y bueno, yo por lo menos soy un defensor del voto colegiado y me parece que es un... Ayuda a verificar realmente dónde están los apoyos electorales. Exactamente, y es uniforme, porque entonces, ¿qué pasaría? Entonces nada más nos vamos a hacer campaña a Texas, a California y a la Florida, donde hay más gente. No soy muy fan, pero lo entiendo perfecto y hace mucho sentido, porque también de alguna forma obliga al candidato a ir a todos los países, todos los estados, a hacer campaña y tocar puertas y tocar base con toda la gente y escucharlos. Y que efectivamente, ¿no? Claro, hoy por hoy tendremos un grupo que esté inconforme con el último resultado, pero te puedo asegurar que cuando ganó, el otro también estuvo inconforme. Entonces es un ir y venir. La realidad es que hay que votar y hay que aceptar el resultado, y sea el resultado que sea el color que sea, hay que apoyar y hay que hacer lo mejor posible. Yo creo que coincidimos en eso, que totalmente estamos haciendo vida aquí y hay que echarle para adelante. Bueno, pues la verdad, muy complacidos aquí en latinxtoday.com y la Isla Magazine de tenerlos a ustedes dos, dando estas opiniones, mirando esta mirada geopolítica, este debate, que sin duda enriquece y nos ayuda a entender mucho más a qué futuro nos estamos enfrentando como comunidad hispana en los Estados Unidos y por supuesto en todo nuestro continente americano. Así que muchísimas gracias, Federico, muchísimas gracias Mario. Sin duda temas en los que estamos totalmente de acuerdo. Habrá que verificar la economía, por supuesto el tema de la salud, por supuesto el tema de la educación y sin duda ver también cómo crecemos y que esa responsabilidad con Latinoamérica le corresponde también a muchos países, mejorar las condiciones de vida de nuestros países en los cuales estamos. Así que ha sido un placer, esperemos que esto contribuya y ya, 3 de noviembre, próximas elecciones, ya observaremos quién será el próximo huésped de la Casa Blanca. Mientras tanto, aquí en Latinx Today seguiremos informándolos y compartiendo con nuestra comunidad para mantenerlos a ustedes informados. Muchas gracias.